Bona tarda a tots, benvinguts i benvingudes. Gràcies per assistir a aquesta conferència de fiscalitat que avui ens presenta la firma Adwill amb el títol Espanyols residents a Andorra, prevencions i riscos fiscals al 2024. Tenim el plaer de presentar-vos a la senyora Estela Raventós Calvo, reconeguda advocada, especialista en fiscalitat internacional i sòcia del Departament Tributari Adwill, i a la Maica Nin, directora de l'oficina Adwill Andorra. En aquesta conferència, l'Estela i la Maica ens compartiran les claus per a una òptima planificació fiscal per als espanyols residents a Andorra. Moltes gràcies, bona tarda, moltes gràcies per la vostra assistència i per aquesta immerescuda presentació. No ha dit res que no fos veritat, però bueno, l'experiència no sempre vol dir que un sàpiga molt. Nosaltres vam proposar, la Maica va proposar aquesta conferència perquè no és nova, el tema no és nou, però cada vegada s'està incrementant més el problema que significa. Però fa un temps la planificació fiscal era per no pagar impostos o per pagar els menys impostos possibles. Avui dia la planificació fiscal és simplement no haver de pagar en excés o no haver de pagar més del que correspon. Què passa? Què ens estem trobant i per què tenim aquesta jornada aquí? I per què la tenen molts assessors fiscals? Ens trobem, els assessors fiscals espanyols, amb persones físiques que es volen traslladar o que es traslladen a un altre estat. I de sobte ve l'Agència Tributària Espanyola i li diu, no, usted, con arreglo a la ley española, usted es residente fiscal en España. Y por tanto, usted está sometido en España a tributación por su renta y por su patrimonio mundiales. No olvidemos que la tributación en la mayoría de países, la tributación personal es por renta y en algún caso patrimonio cuando el país lo tenga, pero renta mundial, con independencia de donde esa renta se haya originado. ¿Y qué dice la ley del IRPF español? Pues dicen, son contribuyentes por el impuesto de renta los que tengan la residencia en España. Entonces, se entenderá que el contribuyente tiene la residencia habitual en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias. La primera es una circunstancia de hecho. Es la permanencia en territorio español por más de 183 días en un año natural. Un año natural es 1 de enero, 31 de diciembre. No, o sea, si una persona está 183 días, pero pongamos desde agosto hasta julio, del año siguiente no será residente ni el primer año ni el segundo, es durante el mismo año natural y que esté en territorio español. Hoy día ya no se habla de paraíso fiscal, se habla de territorios que no cooperan. Lo de paraíso fiscal ha quedado muy feo y ya no se usa. Pero bueno, aquí todavía está el paraíso fiscal. Andorra, obviamente, no es un paraíso fiscal. España no tiene convenios de doble imposición con paraísos fiscales. La Administración podrá exigir que se pruebe la permanencia en este durante 183 días en el año natural. Esto lo dice la ley, es una tontería, porque normalmente cuando te vas a otro país y te buscan, te exigen que pruebes la permanencia, sea paraíso fiscal o no sea paraíso fiscal. Bueno, no se computarán las estancias temporales cuando son por obligaciones contraídas en acuerdo, esto no tiene la menor importancia. Y esto, claro, lo de los 183 días, esto es la mitad del año natural. Partamos de una base. La residencia fiscal en sí, ¿qué quiere decir? La residencia fiscal lo que denota es un vínculo de una persona con un determinado estado, un vínculo por el que esta persona participa de los servicios y de la vida que ese estado le da. Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta. Y esta frase tiene muchísimas trampas, muchísimas. Si llevamos esta frase a la exacerbación, podríamos tener una persona que no hubiera salido en su vida de Nueva York, por ejemplo, del estado de la ciudad de Nueva York, pero hubiera empleado todos sus ahorros en comprar acciones de Telefónica que cotizan en la bolsa de Nueva York.
y que fuera ganando dinero, dividendos o ganancias de patrimonio, lo que fuera de esas acciones de Telefónica. Pues según este artículo interpretado así, la base de sus actividades y de los intereses económicos estaría en España, aunque la persona no hubiera pisado físicamente nunca España. Y para acabarlo de arreglar, añade de forma directa o indirecta. Con lo cual, aquello que se hace a veces de poner varias sociedades entre la persona y sus actividades, cuidado porque esto con esta frase eso no salva nada. Pues que la Hacienda Pública coge estos dos artículos y dice, ven aquí, que vamos a ver, primero si pasas más tiempo en España. Y claro, siendo países limítrofes, la cosa se presta a una cierta duda. Si la residencia que tú acreditas está en Rusia, no es tan fácil. En Andorra, pues ya sabemos cómo se llega a la SEU. Y ahora vamos a ver tú de qué vives. Y nos vamos a la base de las actividades o intereses económicos. ¿Qué dice el convenio de doble imposición? Claro, inmediatamente cuando un asesor fiscal que conozca el tema se encuentra con que la Hacienda española le saca el artículo 9 famoso, dice, un momento, vamos a ver qué dice el convenio. Entonces, el convenio no dice de dónde es residente una persona. El convenio respeta la definición que cada estado dé de residencia. Y dice, la expresión residente de un estado contratante significa toda persona que en virtud de la legislación de ese estado esté sujeta a imposición en él mismo por razón de su domicilio, residencia, la sede de direcciones para las personas jurídicas. Pero no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en ese estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuente situada en ese estado. Por ejemplo, no se considera residente a un señor que está en Alemania y que tiene una casa en España de veraneo. Eso no. Pero claro, resulta que las leyes de los dos estados o de todos los estados que podamos coger no siempre coinciden. La residencia no está definida en todos los estados de la misma manera. Con lo cual, la consecuencia de esto es que al no estar definida de la misma manera, te puedes encontrar que cogiendo las definiciones de un estado y cogiendo las del otro, una misma persona sea residente en los dos estados. Y eso es lo que el convenio de doble imposición no quiere. Los convenios ahora se dedican a luchar contra la elusión fiscal, pero se crearon para eliminar la doble imposición precisamente. Entonces, no puede haber doble imposición sobre una persona, sobre las rentas o el patrimonio de una persona. Utiliza la regla de desempate. Dice, cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona física, las jurídicas hoy no las tratamos, sea residente en ambos estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera. Y entonces establece estas reglas de desempate. Vamos a ver. Se le considerará residente exclusivamente del estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición. Vamos a ver, ¿usted tiene casa en Andorra? Sí. La vivienda permanente no tiene que ser de propiedad. Puede ser perfectamente una vivienda alquilada. Lo importante, o puede ser la vivienda de un amigo que se la deje. Lo importante es que esté a disposición del contribuyente. Es decir, que en cualquier momento el contribuyente pueda decir, me voy a Andorra. Y llega a Andorra, tiene unas llaves, entra y tiene la vivienda a su disposición. Sí, entonces, ¿qué pasa? Puede decir, sí, pero usted también tiene una vivienda a disposición en España. Pues sí. Pues si tuviera una vivienda a disposición en ambos estados, se le considerará residente exclusivamente del estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas. Las relaciones vitales es mucho más que las relaciones económicas. Es lo que hablábamos al principio, dónde está más integrado ese contribuyente. No a efectos económicos únicamente, que cuidado, los efectos económicos también influyen en lo que son las relaciones vitales, pero no solo. Uno puede tener su dinero en otro sitio y, sin embargo, pues tener una relación vital de afección, de afectividad, de amigos, en otro país. Luego veremos la casuística a qué lleva esto.
Si no pudiéramos determinar, porque esta persona es una persona muy sociable y tiene el centro de intereses vitales, tiene por allí donde pasa, tiene centro de intereses vitales, relaciones, amigos, clubes, etcétera. O si no tuviera el centro de intereses en ninguno de los estados, se considerará residente exclusivamente del estado donde viva habitualmente. Donde viva habitualmente. Esto es importante, pero la administración española ya no llega nunca ahí. ¿Qué pasa? ¿Y si vive habitualmente medio año y medio año en otro sitio? Pues si viviera habitualmente en ambos estados o no viviera en ninguno, se le considera residente exclusivamente del estado donde sea nacional. En la mayoría de los países lo que cuenta es la residencia fiscal. Aquí cuenta como regla de desempate. Oiga, no, mire, con todo lo primero no hemos hecho nada. Yo soy nacional andorrano. Ah, pues entonces me tengo que callar. Y si fuera nacional de ambos estados, porque la persona tiene la suerte de tener 2 pasaportes, o no lo fuera de ninguno de ellos, que también cabe, entonces los estados se pondrán de acuerdo. Se pondrán de acuerdo mediante el procedimiento, el llamado procedimiento amistoso, que son también unos determinados artículos que están contenidos en el convenio de doble, en todos los convenios de doble imposición. Hemos visto la regla de desempate. ¿Qué nos estamos encontrando en la práctica habitual? En la práctica habitual nos estamos encontrando que la agencia tributaria, todos los conceptos que hemos visto, el centro de intereses vitales, el centro de intereses económicos, lo retuerce hasta el último extremo. Estas son frases que hemos sacado de procedimientos que tenemos en marcha. ¿Y a dónde llegamos? Pues llegamos a las siguientes barbaridades. Te dice, lo primero, los intereses económicos. Vamos a ver, ¿usted de qué vive? Y entonces te lo saca todo. Y entre otras lindezas, aunque no es determinante, pero lo incluyen como un elemento más a tener en cuenta, es ¿usted de dónde cobra la pensión? Si cobra la pensión por haber ejercido antes un trabajo en España, usted tiene el centro de intereses económicos en España. Antes lo he mencionado, es la imbricación de una persona en la sociedad de un determinado país. Por ejemplo, pues tener una vida social en ese país. Estar apuntado, no se rían, pero son elementos que, por ejemplo, estás apuntado a un club de golf en Andorra. Pues eso ya demuestra que tienes una vinculación. Vas a misa en Andorra. Realizas actividades formativas o de cualquier otro tipo. Tienes amistades. Lo de las amistades, hombre, se puede llegar a probar, pero claro, es más difícil ir diciendo tú, di estos que eres amigo mío y tal. Entonces, el Centro de Intereses Vitales, la Agencia Tributaria Española, lo coge y dice, vamos a ver, pero usted se ha dejado familia en España, usted tiene un hijo en España. Ya le hemos fastidiado, porque usted tiene una conexión vital con España. Y dices, oiga, no, que mi hijo es mayor de edad, que tiene su propia familia. Nada, usted tiene un hijo en España, o uno o varios. Con lo cual ya tienen el centro de intereses vitales. Y ahí se están parando la mayoría de las inspecciones que estamos viendo. La Agencia Tributaria Española pretende que si una persona viene a vivir a Andorra y hacerse residente fiscal en Andorra, tiene que tener todos sus intereses económicos en Andorra. Olvidémonos ya de la pensión, porque eso no hay quien lo cambie, nadie va a renunciar a una pensión. Pero si tienes dinero, que te lo traigas a Andorra. Imaginémonos que una persona viene a vivir a Andorra y tiene el dinero un poquito en Andorra, tiene mucho en Suiza y mucho en Luxemburgo. Es un suponer. Pues entonces lo que hace la agencia tributaria no es comparar lo que queda en España con lo que está fuera, sino que coge lo que queda en España y lo compara individualmente con cada uno de estos países. Porque entre el artículo 9 que hemos visto de la ley interna, que ellos aplican mezclándolo con el artículo del convenio, al final uno sí o sí
acaba por ser residente fiscal en España. Cuando estamos hablando de relaciones fiscales entre dos estados, cualquier controversia que surja entre estos dos estados la tienen que resolver entre los dos estados, sin que perjudique al contribuyente. ¿Por qué? Porque al final lo que están discutiendo los dos estados es quién se lleva la tarta. ¿Quién se queda el dinerito ese? O sea, que no se queden los dos estados, pero ¿quién se lo lleva? Tú, no, bueno, no, perdona, yo, no, yo, no, yo. Bueno, pues, aclararos vosotros. Por esto, los convenios contienen una cláusula de procedimiento amistoso. Y este es el problema, que esas cláusulas no se están utilizando. Y decirle, oye, vamos a ver, ¿esto por qué lo estás haciendo? Y entonces las dos administraciones tendrían que ponerse de acuerdo y decirle al contribuyente, mira, después de hablarlo largamente, de haber examinado tus circunstancias, porque como he dicho, todo esto no es una cuestión aritmética, es una cuestión de prueba, hemos llegado a la conclusión de que tú eres residente en este país. Bien, pues en este país yo pagaré mis impuestos, pero solo en este país, no en los dos. Y el problema es que los procedimientos amistosos se están utilizando por las grandes multinacionales, sobre todo en materia de precios de transferencia, que no tiene nada que ver con esto, en cosas de muchísimo dinero, pero no se están utilizando para estos conflictos de residencia, que es uno de los puntos donde se tendría que hacer. Los tribunales económico-administrativos en este punto han mejorado mucho en otros, pero en este punto siguen los criterios de la agencia tributaria. Y los de la Administración de Justicia hasta ahora tampoco han tenido demasiado, no comprenden lo que es el convenio de doble imposición. Por primera vez en julio del año pasado, del 23, el Tribunal Supremo dijo que el certificado, porque claro, todo el mundo le ha preguntado, yo tengo un certificado de residencia fiscal. Ya bueno, pero es que el certificado de residencia fiscal es un requisito sine qua non. Es decir, tú sin ese certificado no puedes intentar probar nada, pero que te den el certificado no basta. Lo que pasa es que incluso la agencia tributaria denegaba la validez de los certificados de residencia fiscal de según qué países. A esto, nada. Este país da los certificados de residencia fiscal como nada. Y decía, como si no. Y en julio, por fin, el Tribunal Supremo dijo, no, los certificados de residencia fiscal significan que una autoridad tributaria está diciendo que esa persona es residente fiscal en ese país. Por tanto, hay que respetarlos. Estos son ejemplos, sigo, de casos reales. O sea, obtiene rendimientos del trabajo en España, como pensiones. Bueno, claro, si has estado trabajando toda la vida en un país, pues lo lógico es que te paguen la pensión de ahí. Obtiene rendimientos de la entidad española, Tiene inmuebles en España. Constan consumos de energía en uno de los inmuebles situados en Barcelona. En España se centran sus intereses económicos, su patrimonio y la base de sus ingresos. Es cierto que dispone de vivienda en Andorra, que era uno de los puntos aquellos de si tiene vivienda a su disposición. Tiene vivienda en Andorra, es verdad, pero vive manteniendo la anterior vivienda en España, en el entorno donde siempre vivió. Todo esto son frases sacadas de expedientes reales, que demuestran que incluso ante evidencias, sin embargo, se siguen utilizando los términos tanto de la ley como del convenio de doble imposición para seguir imputando la residencia fiscal a una determinada persona. Cuidado, son recomendaciones sacadas precisamente de esta casuística que hemos visto, de todos estos expedientes. Muchos me dirán, hombre, es que esto no lo puedo hacer. Ya, hay cosas que no se pueden hacer. Pero, por ejemplo, es muy duro decirle, pero despréndase de los bienes que tiene usted en España. Despréndase. Si tiene casas, si tiene inmuebles, si tiene... Véndalos. Véndalos. Si el hecho de tener todavía patrimonio en España, el que tenías antes, por ejemplo, una persona que se vino a Andorra y dejó el piso a su hija.
Bueno, pues como usted sigue teniendo el piso y además era el mismo que usted tenía, usted no se ha desvinculado de España. Problema. Si se llevan, digamos, todo lo que sea liquidez fuera de España, que sea Andorra o al país de residencia donde se hayan establecido. Por esto que digo que ellos comparan, dicen, no, tiene que ser el mismo país donde usted me dice que vive. No podemos matar a la familia cuando nos vamos. Claro, esto está claro. Hombre, lo ideal sería que el resto de la familia se viniera. Eso sí que es un problema que no se puede solventar. Pero cuantos menos queden, pues mejor. Suena fatal, pero es que es así. Por supuesto, todo lo que sean utilities, luz, agua, gas, si tienes un inmueble en España porque no te lo has podido vender por lo que sea, pero quítalos a tu nombre, ni que sea para la nevera. Todo, fuera todo. Es muy radical, ya sé que es muy ridículo en el fondo, pero es que es muy ridícula la manera en que se tratan estos casos. ¿Qué pasa? Que el día a día los asesores, y veo aquí en la sala algunos, nos viene a ver la gente y os ha pasado. Yo le tengo que decir a clientes, véndetelo todo. Y la mujer, me divorcio. Hombre, yo te lo voy a decir, es que nos ponen en algún dilema de, hombre, yo te digo lo que sería lo mejor para ti, pero yo no te puedo decir que te tienes que divorciar. Bueno, luego hay otra gente que te dice, ¿y ahora me puedo casar? Está aquí, la persona que me lo preguntó la semana pasada y dice, no, ahora ya lo tengo controlado, me puedo casar. Digo, bueno, pero tú haz. O sea, claro, es que al final llega un momento que nosotros hacemos toda una planificación fiscal, pero hay muchas cosas detrás de lo que hemos dicho, de la familia, de todo, que es muy, muy complicado. Y ahora lo que hemos dicho, los conflictos de residencia fiscal técnicamente son muy complicados. Es que no es tan fácil, es que no es blanco ni negro. Ojalá fuera así, pero nos encontramos que no. Nosotros desde Adwill, pues abajo Barcelona, porque lo saben más que yo, hacen auditorías de residencia. O sea, realmente cuando decimos ve a Andorra, que no tienes ningún problema, es porque te han hecho una auditoría. Y es súper importante también hacer auditorías de residencia. Y si no la habéis hecho previamente, pues a lo mejor es una oportunidad para hacerlo. Si uno quiere certificar que está en un país, todos los gastos con tarjeta, todos los gastos que se puedan luego localizar. Hay que olvidarse del efectivo. Al revés de lo que ocurre cuando una persona va a España y quiere evitar que le digan que es residente en España. Yo me he encontrado inspecciones que me dice el cliente, no, yo residente en España, ¿yo de qué? Yo resido. Además, yo lo sabía que no lo era. Pero cuando iba a Barcelona o a Madrid, todo el rato la tarjeta. Todo el rato la tarjeta, claro. La Hacienda Pública Española lo tiene todo. Todo. Y cuando digo todo, es todo. Y además ahora triangulan hasta los teléfonos. O sea que si uno quiere acreditar que está en un sitio, tarjeta. Y si no quieres acreditarlo, efectivo. Pero en esto hay que ser muy rigurosos. Parece una tontería, pero es que es así. Y otra cosa que también en el primer año o en el segundo año quizá es conveniente, si uno se viene aquí, no levantar la liebre en España, es decir, no pedir devoluciones, a no ser que esas devoluciones sean altísimas. No pido devoluciones, me resigno a perder un poquito de dinero, pero no levanto la liebre. Y cuando vengan, yo ya llevaré 2 o 3 años y la cosa será más fácil de demostrar. Son pequeñas, son cosas que dices, a ver, ¿es gran teoría tributaria? No es gran teoría tributaria, es preconstituir. No, la otra cosa que ha comentado una cosa Estela, que dice, sobre todo es muy importante la vivienda. Claro, hay clientes que nos preguntan, pues hago la sociedad y la vivienda la pongo en nombre de la empresa. Ya. Es que parece que le quieras hacer la puñeta en castellano, no sé cómo se dice. No, yo simplemente te quiero ayudar, te quiero acompañar. Y como andorrana, yo quiero que la gente venga aquí. O sea, yo no tengo ningún problema. Y a veces lo digo así en broma, lo que no quiere es Hacienda perder clientes. O sea, quien te va a poner problemas es Hacienda.
Nosotros como andorranos, si vienes aquí, trabajas y haces una actividad real, que eso también es verdad que se ocupan mucho los bancos. Los bancos lo primero que hacen es que tengas aquí personal que realmente los clientes, o sea, aquí Andorra también ha hecho muy buen trabajo en este sentido. Y la conferencia también estaba enfocada un poco con los procedimientos amistosos que también nos encontramos y más de una vez me lo hacía Estela por teléfono. Dice, pero es que Andorra, el gobierno de Andorra, también nos tiene que ayudar a los residentes y defenderlos como residentes de Andorra.